Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Esta noche, para ser más exactos, la noche del 1 de octubre del año 2024, se ha realizado esa respuesta iraní que desde hace tiempo se ha estado esperando por algunos sectores, incluida la propia población de Irán. Y yo, de hecho, creo que muchos pensaron que no llegaría en ningún momento, puesto que fueron varios ataques en forma absolutamente provocatoria que se han realizado desde Israel. Estamos hablando del líder de Hamas, estamos hablando del líder de Hezbollah, estamos hablando del líder de las fuerzas Al-Quds, esos múltiples ataques que se han realizado tanto contra el territorio iraní en términos más particulares como contra Irán en términos más genéricos, y sin embargo pues Irán de alguna forma estaba esperando, y entonces hablábamos del hecho de que esto le daba una ventaja y una desventaja a la vez, puesto que perdía de alguna forma seriedad en cuanto o de cara a la comunidad internacional. Sin embargo, también pues estaba eligiendo lugares de ataque, estaba planeando una estrategia, y también con esto hacía que la respuesta fuera más o menos inesperada. Y hoy vamos a comentar exactamente en qué ha consistido. Enseguida voy a poneros la gran mayoría de las imágenes que tengo acumuladas, tanto de salida de esos misiles del territorio iraní, como también de esas llegadas, esos impactos que se han producido en el territorio de Israel. Según los datos preliminares, este ataque no se ha parecido a aquella respuesta que Irán ya de alguna forma tuvo en su momento, que muchos denominaron como vacía, o pues respuesta sin realmente haber alcanzado casi ningún objetivo de importancia. Esta vez sí ha sido de mucho mayores dimensiones. Han contado casi con una participación mínima de drones, lo han centrado todo en misiles, y aquí es importante recalcar el hecho de que Irán no ha utilizado los misiles más potentes que tiene. Sí es cierto que han volado algunos hipersónicos, pero más bien en términos generales creo que podríamos definir este ataque como una especie de prueba, una especie de testeo, en primer lugar, de la cúpula de hierro, de esa defensa aérea de la cual dispone Israel, y que en esta respuesta iraní, en esta última respuesta iraní, lo cierto es que no ha reaccionado de una forma tampoco ni medio parecida a lo bien, entre comillas, que lo hizo en la respuesta anterior. Y aquí realmente lo entrecomillamos por el hecho de que uno de los actores clave en todo este embrollo que se está formando en el Oriente Medio, por mucho que no se encuentre en esa región, sigue siendo Estados Unidos. Y entonces en la primera vez que Irán respondió, las fuerzas estadounidenses estuvieron mucho más activas, y claro, Israel obviamente pudo repeler la gran mayoría de los drones y misiles que volaron desde Irán. Sin embargo, ahora la cúpula de hierro no ha aguantado tan bien, y básicamente no lo ha hecho porque la ayuda estadounidense también ha sido menor, y en este sentido es un testeo en términos de que Irán estaba pues básicamente, sobre todo, apostado todo a la carta de lanzar misiles que podríamos decir de forma coloquial a mogollón. Ha habido algunos ataques muy certeros. Desde Irán se sostiene que el 80% de los mismos llegaron a sus objetivos, y entre los objetivos en cuestión, y con las imágenes de los ataques iraníes de fondo, podríamos destacar, según la información que recibimos sobre todo de las fuentes iraníes, algunas bases aéreas
aéreas se mantiene desde Irán, que se golpearon hasta 20 aviones F-35 israelíes y claro, por supuesto también de la OTAN, lo cual es un gran número de aviones, ya sea dañados o destruidos. Fueron supuestamente, repito, destruidos en la base aérea de Navatim, que fue uno de los objetivos del ataque de esta noche, y si esta información se confirma, hablaríamos de un daño de hasta 2,5 billones de dólares, lo cual es una suma efectivamente absolutamente considerable, como poco, ¿no? Además, también, según fuentes iraníes, algunos de los misiles alcanzaron el área de Nazarim, en la franja de Gaza, golpeando un gran número de tanques israelíes. También tenemos, y esto sí es una información más o menos confirmada, atacadas instalaciones de producción de gas en el mar Mediterráneo, por un lado, y por otro, bases militares, particularmente una base del Mossad. Esto en cuanto a lo que Irán sí pudo alcanzar. Repito, ellos sostienen que el 80% de los misiles llegaron a su objetivo desde Israel. Por supuesto, esta información difícilmente se vaya a confirmar o desmentir en términos amplios. Tratarán de poner buena cara en todo momento. Sin embargo, todos vimos esas imágenes de Benjamin Netanyahu corriendo hasta el búnker, es decir, la respuesta iraní no ha sido poca cosa. Realmente han reunido fuerzas, ¿no?, para dar un golpe más o menos definitivo. Sin embargo, lo han hecho de forma bastante controlada, y en este sentido hay que comprender que el tablero geopolítico es una cosa tan sumamente apasionante, ¿no?, que estamos hablando por un lado de movimientos militares de tremendo calado y por otro lado de control absoluto en muchos casos de los mismos, puesto que también hay informaciones las cuales no me sorprenderían mucho, vamos, casi para nada, ¿no?, si al final terminan resultando ciertas, que Irán, antes de realizar ese ataque en respuesta contra instalaciones, contra objetivos en el territorio israelí, lo ha consultado directamente con Estados Unidos y casi que ha recibido luz verde para ello. Y es que aquí ya sabéis que no coincido con algunos expertos a los cuales, bueno, denomino un tanto alarmistas, que constantemente hablan de la Tercera Guerra Mundial, que efectivamente puede ser posible. Sin embargo, lo que estamos viendo de forma constante es que ninguna de las partes la quiere realmente, sobre todo cuando hablamos de actores de gran calado, como pueden ser, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Irán, incluso Israel. Y es que, claro, aquí hablamos de que una potencia nuclear, porque Irán se supone que no tiene armamento nuclear, pero muy probablemente sí dispone del mismo, ha atacado o ha respondido a los ataques previos de otra potencia nuclear, que, bueno, Israel igual se supone que no tiene armamento nuclear, pero todos sabemos que se puede liar muy gorda en el caso de que esa escalada vaya a mucho más. Israel de momento ha prometido responder y ha dicho que el Oriente Medio al completo verá la respuesta en cuestión, pero dudo mucho que reciban autorización estadounidense para realizar ataques de pues ya demasiado grandes dimensiones. Tendrá que ser algo que responda pero no escale. Después quizás responde Irán, porque claro, se han barajado incluso opciones de que Israel ataque instalaciones nucleares iraníes, pero eso directamente nos lleva, ¿no?, a la utilización quizás incluso por parte de Irán de ese armamento nuclear, del que con casi total probabilidad sí dispone. Y eso, repito, no lo quiere nadie, porque las élites no quieren perder dinero, las élites no quieren dejar de existir, viven demasiado cómodamente organizando, o al menos tratando de organizar el mundo a su antojo, y en este sentido creo que tenemos que ser serios y prácticos. Sin embargo, tampoco debemos descartar la posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial en algún momento se produzca, puesto que aquí hay que
que acordarse de los ejemplos históricos, y es que las guerras en términos generales se suelen desatar por una tontería entre comillas o un acto absolutamente que se sale, ¿no?, del control. De repente algún loco corre a algún sitio, hace alguna cosa y eso ya es cierto que activa todo el mecanismo que parecía estar más o menos controlado. Datos curiosos en cuanto a la respuesta iraní. Lo cierto es que aquí debemos constatar de forma, yo diría que ya definitiva, que la legalidad internacional, tal y como la conocemos, ha dejado de existir hasta que pues, este nuevo orden multipolar que se está construyendo ante nuestros ojos de alguna forma se asiente y entonces se pongan nuevas bases legislativas, puesto que, fijaos, si antes Irán pues quizás hubiera tenido que disimular, aunque sea un mínimo, bueno, no, comenzando por Israel, si antes Israel hubiera tenido que disimular, aunque fuera un mínimo, a la hora de realizar una operación militar en el Líbano, puesto que es que ni siquiera hasta estamos hablando, como en el caso ruso, que a todo esto tiene a medio mundo, pues absolutamente cabreado, bueno, medio mundo, ya me entendéis, ¿no? A la parte occidental del mundo absolutamente sorprendida, absolutamente cabreada, absolutamente indignada, cómo ha podido pasar esto. Lo que está haciendo Rusia no es ni medio normal. Sin embargo, en el caso ruso al menos hay una población civil que se está defendiendo y hay una serie de argumentos que a todo esto además tienen base legal. En el caso de Israel entramos en el Líbano porque a nosotros nos apetece, porque ahí está la organización X y esto tiene el mismo sentido que si pues Pedro Sánchez decidiera atacar Francia, por ejemplo, porque hay un no sé cuál dirigente de ETA, por poner un ejemplo, ¿no?, que está escondiéndose en dicho país. Entonces España de repente decide entrar con toda una operación terrestre de gran calado al territorio francés. Eso no tiene sentido y no tiene pase, vamos, ni medio, no tiene caso ninguno a nivel internacional. Sin embargo, claro, como ya todo tira de la hipocresía occidental y no se basa realmente en ningún orden legal, ni legislativo, de internacional, ya es que no existe, todo ha caído y estamos en este sentido, decía un muy buen amigo, de alguna forma presenciando la caída del Imperio Romano, ya, pero en términos modernos. Y claro, pues hasta que caiga, hasta que haya un nuevo reparto de fuerzas, un nuevo tipo de modelo organizativo, va a pasar tiempo y mientras tanto estamos viviendo pues como en esa especie de tierra de nadie y en este sentido pues como en respuesta, ¿no?, a realmente la poca razón que puede llegar a tener Israel a la hora de entrar en el Líbano, ha aparecido Irán y ha dicho pues si antes quizás hubiera tenido que de alguna forma disimular los ataques y decir, bueno, esto nosotros lo hacemos porque protegemos el Líbano, porque es que es un país soberano, pero no solo lo han hecho en respuesta a las acciones de Israel en el Líbano, sino que han dicho de forma absolutamente directa y abierta que esto va por los líderes de Hamas, Hezbollah, Al-Quds, es decir, pues teniendo en cuenta, ¿no?, que Hamas y Hezbollah se consideran organizaciones terroristas de forma internacional y de manera sumamente amplia, pues básicamente han dicho hacemos, pues Israel hace esto, nosotros hacemos esto otro, porque estos son nuestros hombres, sean malos o buenos. No recuerdo qué presidente o quién dijo estos son nuestros hijos de su madre, no quiero pronunciar la palabra malsonante, creo que fue uno de los presidentes estadounidenses, ponedlo en comentarios si os acordáis. En definitiva, tendremos que estar muy pendientes porque Israel, en principio, ha prometido represalias. Irán no ha dado su brazo a torcer al final y sí, pues ha organizado una respuesta por muy o no tan pactada que hubiera sido. Ya me diréis cuál es vuestra opinión, si aquí Estados Unidos pues ha controlado de más o ha controlado de menos.
Y mientras esperamos, yo creo que las conclusiones últimas, o bueno, no, las conclusiones preliminares, porque sin duda alguna vamos a hablar de este tema también en los próximos informes, con las cuales deberíamos quedarnos es sin duda alguna con el hecho de que el conflicto global, en el caso de producirse, muy probablemente nos llegue desde el Oriente Medio, y también es precisamente en el Oriente Medio donde se está jugando a día de hoy la partida más importante, sobre todo para Estados Unidos, que tiene demasiados frentes abiertos, de modo que, y claro, a todo esto, el apunte que se me olvidó hacer antes, Israel también tiene muchísimos frentes abiertos, se le ha terminado jugando muy mala pasada, o sea que por analogía, Estados Unidos no lo está pasando demasiado bien, de modo que, y ahora sí que sí, en cuanto volvamos a comentar la situación en el frente ucraniano, lo mencionaremos también en más de una ocasión, Ucrania tiene otro problema adicional. Ahora la atención mediática y la atención internacional y por lo tanto también la atención de los amos occidentales vuelve a estar pendiente del Oriente Medio y casi que solamente del Oriente Medio. Así sabe el mundo con Lidl.